Radio El Salvador del Mundo presenta Jesús Joven. Jesús Joven, has venido tú a mí. Buenas noches, bienvenidos a Jesús Joven. Mi nombre es Kevin Sales y me acompaña conduciendo Bessie Melchor. Bessie, ¿qué tal? Muy bien, súper emocionados como siempre. Y bueno, tenemos un invitado súper especial que nos acompaña del extranjero, pero es de acá de El Salvador. Ya vamos a conocerlo un poco más. Si se fijan, pues tiene una vocación de verdad súper linda. Pues ya vamos a conocer cómo es su llamado. Sí, nos acompaña desde Italia el padre Dilson Salinas. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien, un gusto saludarles. Buenas noches para todos, ¿verdad? Para Kevin, para Bessie, para todos, ¿verdad? Los que están escuchando la radio y los que también pues se unirán y otra vez de las redes y ver la transmisión. Así que para mí es una alegría total compartir con ustedes, sobre todo el hecho de siempre compartir la fe, que es la experiencia de fe, que creo yo que es lo que nos da vida todos los días. Sí, sí. Bueno, padre, para entrar, antes de entrar en lo que va a ser su entrevista como tal, no sé si le voy a pedir a mi hermanita Bessie si nos puede hacer la oración para ya encomendarnos con Dios y que todo sea de la mejor manera, ¿verdad? Así es. Bueno, todo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar gracias por esta oportunidad, por este regalo tan inmenso. Te quiero pedir, mi Dios, por cada corazón aquí presente, por este mensaje en especial, que caiga en tierra fértil, pero que sobre todo puedan abrir nuestro corazón a este mensaje tan especial. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, a que queremos plantarte esta noche, para que seas tú y no con nosotros, llenándonos de tu amor y de tu sabiduría. También, Madre Santísima, te queremos pedir que intercedas por nosotros en este momento, que nos quieras continuando y como siempre nos lleves un poco más cerca de Jesús. En tu nombre, mi Dios, quedamos unidos. Amén. Amén. Bueno, padre, ya empezando, no sé si nos puede contar un poco más sobre usted, su vida aquí en El Salvador, su llamado más que todo al sacerdocio y, bueno, básicamente toda su misión, ¿verdad? A partir de ese llamado. Muy bien, sí, digo, siempre a la historia de uno, cada vez que como cuando uno la cuenta, ¿no? Va descubriendo más, quizás y más, y se da, sobre todo creo yo, que uno se va dando cuenta también de la gracia de Dios, ¿no? Que siempre le rebosa, le sobrepasa, ¿no? Es una realidad, porque cuando uno se pone delante de Dios, sí, se reconoce uno, ¿no? Porque esto es necesario. Y claro, reconociéndose uno también reconoce que Dios es grande, ¿no? Que hace grandes milagros también en uno. Yo soy, mi nombre, ¿no? Tal cual es Dilson Arturo Salinas Rivas, ese soy yo. Así me bautizaron, ¿verdad? Y espero yo que así me llame Dios también cuando me llame para el cielo. Digo, entonces, como dicen, es el nombre de pila, ¿no? Y es porque justamente es el nombre del bautismo, ¿no? Y eso es importantísimo. Entonces, eso, soy de una parroquia, soy de Santa Ana, pero específicamente de un lugar que se llama El Resbaladero. Es un cantón ahí cerca de Santa Ana, El Resbaladero. De cariño le dicen El Cholladero. Entonces, vivo ahí, ¿verdad? Todavía mis papás viven ahí, aún no. Soy el primero, ¿verdad? De 5 hermanos. Ya uno está en el cielo, que ya luego contaré un poco la historia porque también marca mi vocación, y mis otros 3 hermanos que siguen ahí en la casa, ¿no? Eso, soy un joven, he sido un joven, o ya no tanto, soy un joven, dice, como que todavía, ya no, ya pasó ese tiempo. Un joven espíritu. Sí,
Fui un joven ahí en la parroquia, digamos así, de trabajo normal, medio en una parroquia también de cantón, muy bonita, con mucho trabajo, con mucha cercanía al trabajo pastoral, ¿no? Crecí en medio justamente de ese ambiente, ¿no? Un ambiente de mucha fe, de conocer a Dios, de ir a la catequesis. Mi abuelo, ¿verdad? Que en paz descanse, se llamaba Fabio, era el catequista de mi comunidad. Entonces, claro, y además es que vivo justo al lado de la iglesia de mi comunidad, de mi caserío. Era imposible no ir, ¿no? Sí. Bueno, quisiera o no quisiera, tenía que estar ahí, ¿verdad? Como todo un niño, ¿no? Típico niño que va a la iglesia y me recuerdo que en la iglesia se rezaba todos los días y yo tenía como meta el tercer misterio. El tercer misterio es la clave. Todos los días había rosario, ¿no? En la iglesia al lado de mi casa. Pero lo divertido es que al tercer misterio yo me hacía el dormido. Ah. Como todo niño, ¿no? Y decía, cuando yo decía tercer misterio, decía, es el momento de hacerme el dormido, ¿verdad? Y entonces me acostaba en la banca y me hacía el dormido hasta que mi papá me decía, andate para la casa, pues. Entonces, yo iba para la casa y ya mi papá llegaba, bueno, que no tenía sueño, ¿no? Cuando me encontraba jugando. Entonces sí, es decir, una familia de mucha fe, yo creo que eso es muy fundamental. Hoy más que nunca, el hecho de la familia, de la vivencia de la familia y de proponer la familia como la solución y la clave para todo. Evidentemente Dios, pero la obra que Dios hace a través de la familia es fundamental. Porque a través de la familia reconocemos los primeros principios de todo, ¿no? Reconocemos los valores que son fundamentales. Entonces nos hacemos en primer lugar justamente en la familia. Y ahí vengo de una familia muy cristiana, muy católica, de mucha fe. La verdad es que eso le agradezco tantísimo a Dios por el don de mis abuelos, por el don de mis papás, mis hermanos. Y también por el don de tener mucha cercanía también con sacerdotes. Mi familia, y bueno, Resbaladero, este lugar, es reconocido porque somos muchas vocaciones sacerdotales y muchas vocaciones a la vida religiosa. Creo yo que somos casi 30 sacerdotes de la parroquia esta, ¿no? Y algunos dicen que son 70 monjitas o una cosa así. Entonces, Pero es porque en la parroquia fomentan bastante eso, lo de la vocación, o simplemente el Espíritu Santo es el que les pone ahí la semilla del sacerdocio. yo creo que yo le echo la culpa, digamos así, a la fábrica esa que tenemos. ¿No? Tres cosas, ¿no? El primero, evidentemente, la obra de Dios, porque definitivamente Dios es el que llama, ¿no? Eso siempre. Segundo, las familias, que son familias, es verdad, como el tiempo de antes, ustedes saben, familias muy numerosas, pero también familias con profundos valores cristianos, ¿no? Familias de oración diaria. Me recuerdo yo, o sea, cuando yo estaba pequeño, las familias siempre rezaban juntas todas las noches. Y esto marca, ¿no? A veces podemos decir, la familia. Hoy se ha ido desvirtuando el concepto de familia, y eso podríamos hacer una gran reflexión, ¿va? Pero Sí, perdón. ¿Usted a los cuántos años recibió el llamado de ser sacerdote? O sea, ¿estando joven o ya un poquito más maduro? No, sí, o sea, en la familia, o sea, digamos, yo tengo que reconocerlo. Algunos dicen que le da pena, a mí no me da pena, pero soy de los que celebraba misa de niño. Bautizaba chuchos. Y los casaba. Típico que cuando yo estaba niño, ¿no? Y jugábamos, y claro, es que yo ya tenía la idea, porque eso, o sea, mi familia ha estado rodeada de muchos sacerdotes, ¿no?
O sea, dentro de mi familia hay muchos sacerdotes también. Entonces, claro, yo jugaba de hacer misa y de que llegábamos ahí con mis amigos y decían, vaya, vos sos el padre, ¿no? Y entonces agarremos a Terry, ¿no? Y a Firulais y digamos que lo vas a bautizar, ¿no? Y yo echándole agua a los chichos ahí. Entonces, alguien puede decir, estas son locuras, sí, pero ya había ahí, creo yo, toques del amor de Dios, ¿no? Sí, tenía como esa semillita, ella sembrado Dios la semillita en usted. Justamente, ¿no? Justamente. Yo creo que otro tercer aspecto importante es justamente un sacerdote que luego fue obispo de Sonsonate, ¿no? Monseñor Mojica. Entonces, tuvo tanto que ver porque él era así de verdad un hombre que buscaba despertar, inquietar la vocación en los jóvenes, ¿no? Entonces de repente veía un joven y decía, ¿has pensado hacerte seminarista? Y así despertó muchísimas conciencias, despertó muchísimas vocaciones, ¿no? Entonces creo que esos tres aspectos, ¿no? El Espíritu Santo, la familia y personas concretas que Dios utiliza para llamar. Eso es importante. Sí, como usted lo menciona, eso más que todo lo de la familia influye bastante, porque a veces, al menos uno puede sentir, porque conozco casos de que alguien puede sentir como el llamado hacia el sacerdocio, pero saben como los papás diciendo, no, yo quiero nietos. Entonces detienen como ese avance hacia la vida sacerdotal y, o sea, perdemos ese llamado que Dios le da, ¿verdad? Entonces ahí la familia, más que todo, siento que tiene que ver mucho que ver en el proceso de los ánimos, primeramente, ¿verdad? Para iniciar el seminario como tal. Sí, yo creo que sobre todo hoy lo que hace muchísima falta es también entender bien qué es la vocación, ¿no? Es decir, la vocación es la llamada a la plenitud de todo, ¿no? El que Dios llama a la vocación al matrimonio, que es la vocación, podríamos decir, fundamental, ¿no? Y es una vocación como tal. Claro, va al matrimonio no porque él se sienta, él quiera. Esto, aquí podríamos hacer otro gran tema, ¿no? Que es el tema de cómo yo decido, ¿no? Pero el matrimonio no se decide, o sea, sí, pero no. La vocación matrimonial no se hace porque yo quiero casarme, no, o sea, sí. Pero quien te ha llamado primero al matrimonio, Dios te eligió para que esa sea tu vocación. Porque el gran problema es que si yo lo hago solo porque yo quiero, ¿y qué pasa cuando ya no quiero? Claro, ¿por qué la fidelidad? ¿Por qué yo guardo fidelidad? Porque la vocación también al matrimonio no es solo algo que yo he decidido, sino que primero lo decidió Dios. Entonces, y si Dios lo eligió fue porque ese ha sido el camino que Dios ha elegido para hacerme feliz. Y voy a ser feliz concretamente en ese. Entonces, pero esto es un gran diálogo que uno va haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Sí, sí. Padre, respecto pues, a eso de la vocación, ¿usted en algún momento de manera personal sintió que quizás no era su vocación? ¿O tipo? Sí. Ese yo creo que uno lo duda hasta el día de la ordenación. O sea, ya ordenado dice uno, hombre, esta era. Pero sí, o sea, momentos. Bueno, yo tuve mis novias y todo, ¿no? Antes de entrar al seminario, o sea, yo también quería tener una familia. Quien es sacerdote no es porque diga, uy, nunca quiso tener familia, ¿no? O sea, estoy seguro que casi todos, sino que todos hemos querido tener familia. Y el Papa Francisco decía algo interesante en esto, decía, quien es buen sacerdote o quien es, o al menos lucha por ser buen sacerdote, seguramente pudo haber luchado por ser buen padre de familia, buen esposo, ¿no? Y al contrario, un buen esposo pudo haber sido un buen sacerdote, seguramente sí. Entonces, claro, sí. En el camino uno va discerniendo, que es la gran palabra, ¿no? Discernir.
Y en ese discernir hay momentos donde uno dice, ¿será o no será? Y empieza a sopesar, ¿no? Tener familia, me gustan los niños, ¿no? Qué bonita se ve una familia cristiana, ¿no? Una buena esposa. Esto, ¿no? Yo también lo soñaba, ¿no? Tener una buena esposa, una persona que me complementara, unos hijos, una familia y tal. Pero luego pasar el tiempo, uno va descubriendo y dice, Dios no, me está llamando a algo distinto de esto. Entonces, no, digamos, renuncio a una cosa buena por otra cosa buena y más buena para mí. Sí. Igual podría decir el que está casado, ¿no? Ha renunciado a ser sacerdote, porque digamos, eligió no discernir el sacerdote o no ser sacerdote, para elegir algo que era más bueno para él, como lo es el matrimonio, ¿no? Es decir, para mí lo mejor es el sacerdocio, para el que está casado lo mejor es ser esposo. El matrimonio. Sí, de hecho, una vez, estando aquí en la comunidad, aquí hacemos como unos pastoreos. Entonces, pastoreándome una vez, yo estaba como decidiendo sobre un trabajo, sobre si agarrar uno o el otro. Y mi pastor me decía algo sobre, no importa la decisión que tomes, ahí está Dios. Entonces, aquí también se aplica, ¿verdad? También en esas decisiones. No por el hecho de que uno ya no sea como sacerdote o en ese caso esposo, no quiere decir que haya tomado como una mala decisión, ¿verdad? Sí, no, todo es bueno si es lo que Dios te ha pedido. Absolutamente, ¿no? Sí. Por eso el gran proceso de discernir y de saber qué quiere Dios de medio de todo esto. ¿Qué es esto, no? O sea, vos tenés vocación, Kevin. Yo creo que es una cosa que a veces uno dice, ¿quién tiene vocación? Porque hasta uno le dice, ¿no? Jaime, el niño, dice, este niño tiene vocación. Esta niña tiene vocación. Y yo digo, y esto se dice así, ¿no? O sea, todos tenemos vocación. Kevin tiene una vocación, Bessie tiene una vocación. El hermano que va ahorita escuchando en el vehículo también tiene vocación. Sí. Sus hijos tienen vocación, los hijos de estos hermanos, ¿no? Porque la vocación está ligada al amor. Hay una frase que dice, o sea, que Dios llama porque ama. Entonces, todo aquel que es amado por Dios está llamado por Dios. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Y quién no está amado por Dios? Nadie. Todos estamos amados. Entonces, al final, ¿quién tiene vocación? Si yo le pregunto, ¿Kevin tiene vocación? Sí. ¿Ves si tiene vocación? Sí, entonces, ahora está lo complicado descubrir cuál. Es otra cosa. Sí. Sí, yo creo que al final es eso de cuál es mi llamado o para qué viene este mundo. O sea, ahí uno ya entra como esa pregunta, o sea, ¿para qué fui llamado? O sea, ¿o para qué vine? Y eso le da a uno la razón de vida. Después de eso ya emprender el camino, romper la quietud para pasar a la inquietud. Uh-huh. La quietud es conformarse, va a decir, me conformo con lo que tengo, con lo que soy, así a como venga. La inquietud es tener un corazón así en plan de, ¿y entonces qué quiere? Y buscarlo. Sí, y la verdad es que también, padre, podría como también adentrar un poquito más, cuando a veces estamos como seguros de una situación, pero luego entra como la otra parte y qué es lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder discernir de la necesidad? Porque a veces, bueno, al menos, ya le he llegado a pensar, mi vocación es el matrimonio, pero también ya si Dios me quiere apartar para él, entonces, y podemos llegar a ese punto, de que también dice que lo ve o que quiere que se sacerdote, o digamos en el caso de un religioso, porque también es el caso de una persona que ella está como dividida entre las dos, ¿me entiendes?
el medio. Es que me dice, por un lado necesitamos y por el otro también. Puede ser que muchos jóvenes también se encuentren como en el medio, que no saben qué hacer. ¿Qué consejo podría darnos para este caso? Yo creo que bueno, o sea, bueno, estar en el medio está bien. O sea, en el hecho de que nadie puede estar seguro de sí hasta que uno va tomando como grandes decisiones, ¿no? Y el hecho de, yo creo que el discernimiento de la otra vocación siempre es bueno. Pensar y decir, o sea, ¿será que Dios me pudo haber llamado al matrimonio o haber llamado al sacerdocio o a la vida religiosa? Claro, hay signos, ¿no? Hay signos muy claros que en el camino se van reconociendo. Hay otros signos que no van a ser totalmente imperceptibles. Entonces, ¿qué es necesario ahí? Primero, orar y orar. Porque no solo está reconocer la voz mía, sino que sobre todo se trata de reconocer la voz de Dios, que es el que me está llamando. Es el San Ignacio Loyola decía un poco esto, ¿no? ¿Qué es discernir? Porque a veces pensamos que discernir es pensar y repensar las cosas. Diciendo, estoy discerniendo, le estoy dando vueltas a las cosas, pero eso es un poco autorreferencial y un poco egoísta, porque solo estoy pensando en mí mismo. Como quien piensa que la vocación me la estoy dando yo, que es una elección mía. No, primero ¿dónde? Primero en la oración, porque ¿quién te está llamando? No se llama vocación, ¿no? Se llama vocación porque es otro el que llama y es Dios. Entonces, y yo solo puedo conocer lo que quiere el otro si le conozco y si hablo con él. Si Kevin me dice, padre, quiero algo, pero no me dice el qué y yo no me acerco a preguntarle qué quiere, voy a vivir. Y luego lo vas a ver al final. ¿No? Como quien dice, sí, yo sé que Kevin quiere algo, pero ¿qué querrá? ¿Qué? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir donde Kevin y decirle, hey Kevin, mira, ¿qué quieres? Y saber escucharle, ¿no? Claro, en ese diálogo, en esa escucha, ay, es verdad que también es la parte complicada, hay renuncias, porque si Kevin me pide que haga algo que yo no estoy del todo concreto ahora mismo, me va a costar, sí, pero en el fondo yo voy a saber qué es lo que él quería. En el caso de Dios es mejor, ¿no? Porque sabemos que Dios no puede elegir algo que vaya en contra de mí. O Dios no me va a pedir algo que vaya en contra de mi propia felicidad. Que voy a tener que hacer renuncias, ¿sí? Por ejemplo, renunciar a una familia, que en mi caso, ¿no? O renunciar a unos estudios, ¿no? Yo me acuerdo cuando entré al seminario, ¿no? Y estaba ahí. Yo hice todo el proceso para empezar a estudiar arquitectura. Y entonces me recuerdo que ya estaban ahí todos los papeles y tal. Pero a la par estaba haciendo el proceso en el seminario. Claro, llegó un momento de decisiones. Y esto creo que es importante también por lo que preguntaba y decía Bessie. Hay momentos donde uno tiene que tomar decisiones. Es bueno estar en el medio, pero estar en el medio nunca es eterno. Hay momentos donde uno tiene que decir, bien, según lo que he escuchado de Dios y según lo que he reconocido de lo que Dios me pide, hoy llega el momento de tomar las grandes decisiones. Y ahí es donde uno lo hace un poco con fe, no poco, sino lo hace con fe. Y fe, como la misma palabra lo dice, es confiar en aquello que no veo ahora mismo. Yo sé que Dios me va a hacer feliz con esto y me lanzo. Aunque hayan dificultades, aunque de repente sea complicado, pero lo hago porque sé que Dios me está llamando a esto. Entonces, llega el momento donde hay que tomar decisiones y como todo en la vida, como cuando decía Kevin, ¿no? del trabajo. En el trabajo no te van a decir, tomes el tiempo que quiere, ¿cuánto? 2 años para hacerlo. No. Hay momentos en que hay que decir, o sí o no.
Entonces, en la vocación también es así. Hay un momento en el que hay que decir, Señor, aquí estoy. Y se tiene que hacer. Entonces, Sí, la verdad es que son como esos casos en los que uno, o sea, sabe o sea, sabe indirectamente que le va a marcar la vida, pero como que uno no quiere como pensar mucho en eso porque, o darle tanta vuelta al asunto, ¿verdad? Pero indirectamente uno ya sabe como, o sea, que esa decisión es importante, es un cambio de un antes y un después en mi vida. sí. Sí, sobre todo porque también le tenemos, hoy sobre todo creo que le tenemos miedo a las responsabilidades, ¿no? Y decidir es hacerse responsable también de mi decisión. Si yo decidí casarme, tengo que ser responsable con esa decisión que tomé de casarme. Si yo decidí ser sacerdote, tengo que ser coherente y responsable con esta decisión que tomé de ser sacerdote, ¿no? Entonces la responsabilidad es algo que siempre llega en la vida, ¿no? Por un lado, por el otro. Bueno, ya le pasamos de contar mi historia a esto, ¿no? Ya, pero la verdad se me está acorde de, porque son como decisiones que, o sea, tanto usted en su momento, o sea, tuvo que pasar y planteárselo ahora, si voy a querer una vida matrimonial o sacerdotal, y al final de cuentas, eso siempre aplica para cualquier situación, ¿verdad? O cualquier persona. Cualquier persona, así es. Sí, bueno, luego yo ya llevo 10 años de sacerdote, ¿verdad? Me ordené en el 2014, diciembre del 2014. He estado en el seminario prácticamente toda mi vida de formador, ¿no? 9 años siendo formador en el seminario. Luego 6 meses en la parroquia allá en Santiago Apóstol de Chalchuapa. Y bueno, desde el año pasado estoy acá estudiando ahora, siguiéndome formando, la formación, ¿no? Y estoy estudiando una licenciatura en filosofía, en antropología, y aquí estamos en tierras romanas, aquí en Italia, disfrutando y viviendo esta experiencia cerca del Papa, en medio de todo esto que está pasando del pobrecito, esa enfermedad, pues viviéndola acá en esta ciudad eterna. Gloria a Dios. Qué bonito. Quería preguntarle, padre, ¿podría responder o ayudar un poco más para vivir la cuaresma de una mejor manera? ¿Cómo o cuál es la importancia del ayuno, al menos en los jóvenes? Y de verdad, como ese realce, el verdadero significado para cada uno. Muy bien. Sí, yo creo que es importante, estamos en este tiempo de cuaresma, ¿no? Que al final también un tiempo estamos en medio de este jubileo, el Papa ha sacado también este mensaje de la cuaresma del 2025 que se llama Caminemos juntos en la esperanza, ¿no? Y yo creo que una de las cosas principales es que vivamos justamente, ¿no? Esta cuaresma como un momento de esperanza para nosotros, para la comunidad y para el mundo, ¿no? Es decir, de ahí comienza, que todo lo que hagamos, incluso ¿no? El ayuno, la abstinencia y todo, lo podamos vivir en esta clave, ¿no? Es decir, esto me tiene que ayudar para encontrar la esperanza, ¿no? Estamos viviendo momentos muy críticos, ¿no? Y de repente uno ve las noticias de jóvenes que de repente pues pierden la esperanza, ¿no? Y dice uno, son tantos problemas, incomprensiones, un mundo que cambia, un mundo que tantas veces soy incomprendido, un mundo lleno de líos donde tantas veces la familia, volviendo a hablar de la familia, ¿no? Quizás la encuentro dividida, la encuentro tantas veces en contra de mí, tantas situaciones, ¿no? Etcétera. Cada uno sabe lo que está viviendo. Pero ¿cómo guardar esperanza?
Y como todas estas cosas que aparecen, ¿no? El ayuno, vuelvo a repetir, el ayuno, la limosna, la penitencia, el hecho de la conversión, de confesarme, de todo lo que escucho en la cuaresma, me tiene que servir para poder entrar en esta dimensión y descubrir algo distinto. Acá la esperanza. Que esto, yo creo que es interesante que también el ayuno es signo de esperanza. Porque el ayuno, aunque el ayuno es realmente es corto, ¿no? Porque literalmente la iglesia lo que pide es ayunar 2 veces al año. Tampoco es mucho, ¿no? Miércoles de ceniza y viernes santo. Abstinencia de carne, de esto ya lo sabemos, si no lo repito, ¿no? La abstinencia es de comer carnes que se da, por ejemplo, todos los viernes, realmente tendría que ser todos los viernes del año. Por eso en muchas casas también lo que se hace o se vuelve común es que los viernes sea día de pescado. El pescado frito, ¿no? Nosotros esto nos pasa en el seminario y también me pasa aquí en el colegio donde vivo. Que de repente los viernes ya sabemos que va a haber pescado. Es una manera de abstenerse. Ahora bien, es verdad que la iglesia, y a través de toda la iglesia, la conferencia episcopal y tal, pueden permitir que esta abstinencia de carne se convierta en obra de misericordia. Es decir, yo en vez de no comer carne, como carne, pero hago una obra de misericordia ese viernes. Esto vale para todos los viernes del año, menos los viernes de Cuaresma. Los viernes de Cuaresma sí estoy llamado a hacer abstinencia. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero es el día que más da ganas de comer carne. Respecto a ese deseo, justamente vamos a la siguiente pregunta, que sería como, o sea, hay muchos que no saben, que seguro ahorita pueden saber que justamente a eso se refiere la abstinencia, y que pues se hace más que todo el llamado pues en la frente. Ya lo decía usted que debería ser todos los viernes del año. Pero digamos, en un caso, a mí me entra ese antojo y como carne, lastimosamente, hamburguesa. Entonces, tengo que confesarme o qué hago, digamos, cometí ese error, ya sea consciente o inconsciente, porque me pongo una hamburguesa. Eso debe ser en estos casos. La clave está, has dicho la palabra clave, la intención y la conciencia. O sea, ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, la conciencia. Hombre, si lo hiciste inconscientemente es que te equivocaste. A mí también me ha pasado, pues, o sea, tengo que reconocerlo, ¿no? Un viernes, me recuerdo yo un viernes que andaba con mi hermano por ahí, andaba una gran hambre y a mí se me olvidó que era viernes, ¿no? De Cuaresma. Y yo le digo a mi hermano, tenemos que almorzar. ¿Y qué almorzamos? Mira, aquí están vendiendo 2 panes con pollo, ¿no? Y nos comimos. Claro, ya cuando habíamos comido dijimos, oh, es viernes de Cuaresma. No pasó nada, fue inconscientemente. Quizás podría haber yo pecado en el hecho de que como yo no me di cuenta, pero bueno, sinceramente era inconsciente, ¿no? Otra cosa es que ya vos conscientemente lo digas y digas, es viernes de Cuaresma. Esas son cosas de viejitos, voy a comer. Cuidado, porque ahí ya tuviste la intención de ir en contra de la ley. Entonces, que es una prescripción de la ley, pero al final, ¿por qué? Es como cuando un papá te dice, hey, hoy no vamos a comer esto, o hoy vamos a hacer esto. O te dicen, no, en esta casa se hacen las cosas así. ¿Y por qué? Típico de niño, que el niño quiere ir en contra de los papás. No, es que yo para qué lo voy a hacer. Sí, pero el papá sabe. El papá es el que tiene 30 años, 40 años de experiencia y sabe por qué lo está haciendo. La iglesia tiene 2000 años y dentro de esta historia de la iglesia y de esa reflexión, sabe que el ayuno y que la abstinencia no es solo porque no quiera, que por hacerle mal a los que venden carne a McDonald's y a Burger King, por ir en contra del sistema. No. Hay una experiencia donde
a través de esa pequeña renuncia, que es una pequeñísima renuncia. Porque hay días donde yo no como carne y no pasa nada. Hay días donde yo puedo pasar, incluso hay días donde yo no como porque estoy estudiando, porque estoy trabajando y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, pero la iglesia me enseña que hay días donde yo los puedo ofrecer particularmente y decir, Señor, te ofrezco este pequeño sacrificio que es no comer esto. Entonces, digamos, es una ley que tiene su sentido. Primero, desde el aspecto humano, antropológico, es decir, porque la privación de las cosas me genera en mí también la necesidad luego de algo más, me hace consciente de que yo soy una persona necesitada y que sin comida no soy nada. Es como un recordatorio, ¿no? Porque en una familia, le pongo este ejemplo. Imagínate que vos tenés comida todos los días en la mesa. Y comes y no te das cuenta de quizás el sacrificio que está haciendo tu papá y tu mamá por darte esa comida. Pero ¿qué pasa el día que no hay comida? Ya llega uno y dice, ¿y por qué no hay comida? ¿Ha pasado algo? ¿Ha sucedido algo? Y te das cuenta de la necesidad que tenés, porque de repente también no te das cuenta de la necesidad que tenías. Otro ejemplo muy parecido, ¿no? El agua. Bebes agua y como está el agua ahí a la par, no te das cuenta. Andate para el desierto y ya vas a valorar una botellita de agua. Porque uno se da cuenta de qué tiene verdaderamente valor. Entonces, un poco con el ayuno y la abstinencia es lo mismo. Cuando yo ayuno, cuando yo hago abstinencia, me doy cuenta de que soy limitado, ¿no? Y que soy necesitado. Entonces, y además que lo puedo ofrecer, ese pequeño sacrificio al Señor, ¿no? Entonces, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Es una manera de ofrecer algo muy particular mío a Dios y que es algo mínimo, creo yo. Y en el caso del pecado de Jesús, si yo lo he hecho inconscientemente, necesidad de confesarse. Claro, si yo he sido conscientemente ido en contra y decir, no, a mí la iglesia no me va a mandar, es oscura. Entonces, hombre, ahí sí, ya hay un pecado atrás, ¿va? Hay un pecado atrás que es un poco la rebeldía y la soberbia, ¿no? De no dejarme llevar por lo que mi mamá, que es la iglesia, también me está invitando a vivir. Sí, muy interesante, la verdad. Porque justamente yo le iba a preguntar sobre eso, de que bueno, se me olvidó que hoy era viernes de Cuaresma, entonces comí un plato de carne, por así decirlo, y yo le iba a preguntar de que entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿voy corriendo a un sacerdote a confesarme? ¿O cómo hago para contrarrestar, se podría decir, esa decisión de pecado? Pero ya, de hecho, ya lo respondió. Una obra de misericordia. Pienso que si se te olvidó, hacer una obra de misericordia y ya está, ¿no? Claro, la idea es que no se te olvide. A veces pasa, sí, ¿no? Pero la idea sería que estoy viviendo un tiempo fuerte y soy católico, soy cristiano, entonces lo estoy viviendo bien, ¿no? Y llevo bien cortado mis días y estoy viviendo todo un camino cuaresmal. Pero bueno, somos humanos y de repente los viernes de Cuaresma se pone enfrente de un burger y pues dan ganas de ir. La verdad. Bueno. Yo quise hacer una pregunta sobre cuál es el error más grande que cometemos como cristianos en la Cuaresma. Porque, bueno, desde el miércoles de ceniza empezamos como este trayecto de 40 días y están los Vía Crucis de viernes, después las procesiones en la Semana Mayor. Al menos en Sonsonate es un boom grandísimo, ¿verdad? Todo lo que es la Semana Mayor, sobre todo el viernes, las calles en Sonsonate casi no se pueden mover, hay bastante se puede decir que toda la población de Sonsonate se llega ahí al centro a ver esa urna.
pero si llega la vigilia pascual y ya no celebran esa resurrección, ¿verdad? Sino que ya se quedan nada más en el Viernes Santo, en el Santo Entierro, pero ya no viven como esa resurrección de la vigilia pascual y la Pascua misma después de la Cuaresma, que es toda la preparación, tengo entendido. Yo creo que sí, no, es una pregunta complicada, pero la vez interesante. Yo creo que el primer podríamos decir, voy a dar la respuesta como en dos grandes partes. Una que es más de sentido y la otra que es como más práctica, ¿no? Yo creo que en primer lugar la del sentido, y es que el gran problema, creo yo, es pensar que los tiempos litúrgicos son pedazos y no relacionarlas a todo el tiempo, a todos los otros tiempos litúrgicos. Es decir, pensar que la Cuaresma es como un pedazo del año que está ahí, donde todo se pone morado y hay Vía Crucis y ya estaba. Entonces, pero no entenderla como un gran camino. Y todo el año es un gran camino de encuentro con Jesús. Entonces, si vos sos cristiano, levante la mano los que son cristianos, aquí estamos. Y los que van al carro, levántenla también si son cristianos, ¿no? Entonces, por lo que están escuchando, el gran problema, creo yo, es que pensar que llegó Navidad, pasó Navidad, está bueno. Bueno, primero, llegó Adviento, pasó Adviento. Llegó Navidad, ¿en qué se distingue? En que hay que poner luces y reventar cohetes. Pasó Navidad. Llegó Cuaresma, hay Vía Crucis, sí, bueno, hay que hacerlo y tal. Llegó la Pascua, bueno, ya le toca a otros, ahí vean qué hacen la Pascua. Entonces, como no relacionar, este es todo un camino de fe. Entonces, la Cuaresma es parte de ese gran camino. Si yo quito la Cuaresma y no la entiendo en el contexto, no la voy a entender. Es como ver un gran rompecabezas. Si yo veo una piececita, la sola piececita no la voy a entender. El rompecabezas lo voy a ver si yo me alejo y veo como el gran conjunto. Ahí sí se va a develar la figura. Entonces, claro, la Cuaresma es una piececita de todo un tiempo, o sea que hay que vivirla. Para vivir la Cuaresma también hay que vivir el Adviento, hay que vivir la Navidad, el tiempo ordinario y por supuesto la Pascua, ¿no? Yo creo que este es en primer lugar el tema del sentido. Porque cada tiempo litúrgico tiene su momento, ¿no? El Adviento, la espera. La Navidad, Cristo nace como la respuesta del Señor a mi necesidad, ¿no? La Cuaresma, hemos pecado, me reconozco, tiempo de conversión. ¿Para qué? Para poder recibir la salvación en el trigo pascual, ¿no? El misterio. Y luego celebrar los 40 días y luego 10 días más, 50 días hasta Pentecostés. Entonces, eso. Y en segundo lugar, yo creo que unido a esto, es que cuando yo no veo en conjunto todo esto, me voy a limitar a pequeñas cositas, a lo práctico. ¿Qué es la Cuaresma? Vía Crucis, confesarme una vez, porque este es el tiempo de la confesión, pero como es solo este tiempo, ya los demás tiempos hay que ver a qué pasa, ¿no? Entonces, sí, o sea, son cosas, son elementos que nos ayudan a vivir, pero tengo que saber vivirlo de cara a la resurrección de Cristo, porque si, como dice San Pablo, no, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería la fe. Entonces, claro, ¿por qué hacer todo este camino, no? ¿Por qué hacer la Cuaresma? Porque yo confío en que después de reconocer mis pecados, Dios me va a perdonar. Me ha perdonado por su cruz, ¿no? Y luego me ha levantado a través de su resurrección. Yo también voy a resucitar, eso es lo que confiamos. Entonces, una cosa es pensar
que la cuaresma es el único, por ejemplo, el único tiempo donde debo confesarme. Y los demás, sí, comer una vez a la semana y bueno, ya comí. No, es que comes 3 veces al día. Bueno, los nutricionistas dicen que hay que comer 5, ¿no? No, mentira, no sé cuánto. 5 pero poquito. Entonces, hay que comer tantas veces todos los días. Entonces, por ejemplo, la confesión, ¿qué vas a hacer confesándote una sola vez al año? El resto del año ya no pecamos. Exactamente, o sea, no, hijitos, no son de palo, ¿va? O sea, yo peco. Entonces, confesarse. Pero es que la confesión nace como una necesidad de amor, ¿va? Y de un reconocimiento del amor. Imagínate en una relación de amor, no sé si tienen, si no, novio o si Kevin tiene novia, qué sé yo, ¿verdad? Pero no lo sé, pero igual, en una relación. Imagínate que solo una vez al año se digan te amo o te quiero. No. Todo simple. Claro, o sea, diciendo no, así, falta. Y yo, o sea, yo también he tenido novia, pues, igual con mis papás, a los que les digo siempre que los quiero, que los amo. Y cuando uno ama a alguien, uno no se cansa de decírselo y de tener detalles, ¿no? Entonces eso, si yo me siento amado por Dios y yo sé que yo he faltado, que es otra cosa, también aquí podríamos hablar de otra cosa que es la conciencia de pecado, pero para eso es la cuaresma, para reconocer que es pecado. Y yo le voy a pedir perdón al Señor siempre que sea necesario. ¿Cuántas veces? Pues las veces que sea necesario. Lo normal, lo que recomiendan es al menos una vez cada mes, dicen algunos, ¿no? Yo digo, una vez a la semana si podés. Y eso no, o sea, yo siempre cuento la historia. Dicen que el Papa San Juan Pablo II se confesaba cada 4 días y era el Papa. Y era santo. Digo, yo no llego a ese nivel de esa santidad y necesito confesarme. Pero para eso necesito amar, porque si yo no amo, no voy a tener necesidad de decirle a Dios te amo o de que escuchar a través de la confesión que me ama cuando me perdonan los pecados. Entonces, sí, la cuaresma es un tiempo propicio, porque esto es verdad también, que Dios da las gracias especiales en los tiempos. Y hoy está dando Dios gracias especiales para la conversión. Pero no me puedo quedar yo solo acá. Si yo me confesé en cuaresma, pues en la Pascua seguramente voy a tener que confesarme. Y antes seguramente de la gran vigilia pascual. Y después todos los meses que pueda y las veces que sea necesario liberar mi alma, pues voy a ir. ¿Por qué? Primero porque me siento amado y segundo porque amo. Entonces, eso es ¿qué? Tendemos como a hacer favoritismo en los tiempos litúrgicos, ¿verdad? Entonces, yo ya he escuchado comentarios como, no, es que la Semana Santa es mi época favorita del año. Y es como, lo ven como que se pagan estaciones y no tiempo litúrgico como una rueda como tal de que todo es un ciclo. Exactamente, sí. Hombre, es verdad que ahí entra el tema emotivo, ¿va? Y los recuerdos de la infancia, cuando hay temas ahí muy humanos, ¿no? Es decir, cuando mi papá me llevaba a los Vía Crucis, ¿no? Hay recuerdos así. Que es un poco inevitable eso, fíjate, un poco inevitable que no le guste a uno más tiempos que a otros, ¿no? Yo, por ejemplo, mi tiempo preferido es Adviento. Uh-huh. Pero ¿por qué? O sea, porque a mí, Adviento me recuerda a los cantos que me encantan, los cantos de Adviento. Ven, Señor, no tardes. A mí me encantan esos cantos así. Me encanta mucho también porque ya habíamos salido de la escuela, era el tiempo de los vientos, de lo fresco, ¿no?
Es el tiempo, por ejemplo, de las fiestas patronales de mi parroquia. Y es inevitable que yo el tiempo de Adviento no lo viva como una Esa sensación de nostalgia. volver. Sí. Pero no quiero decir que me voy a quedar solo en Adviento, ¿no? Como soy católico en Adviento y después hay que ver a Dios qué hace, ¿va? Entonces, soy católico siempre y lo vivo, y vivo igualmente la Navidad con alegría y la Cuaresma y todo, ¿no? Sí, la verdad es que creo que es súper importante que, más que todo nosotros como jóvenes, y también quería hacer una pregunta, padre, acerca de, bueno, la juventud hoy está ligada bastante a las redes sociales, a todo lo que se ve en internet. Entonces, ¿cómo podemos vivir de mejor manera la cuarentena respecto a las redes sociales? Porque siento que muchas veces hemos pasado por medio de TikTok ahora, comentarios o ciertos como estereotipos de que como vos sos católico, hoy no sé qué. Entonces, muchas veces somos atacados y quizás eso nos puede llegar como a causar dudas en algún momento. ¿Qué recomendación nos da para vivir la cuaresma de la mejor manera posible respecto a las redes sociales? Primero, es un salvadoreño, y disculpen, le tiene que valer a uno lo que digan nosotros, ¿no? No, es complicado, ¿no? Es complicado, lo sé, pero es verdad. Es decir, quien no es católico, quien no vive la fe, es difícil que entienda. Es muy difícil que entienda por qué yo no como carne un viernes, o por qué tengo que ir a un Vía Crucis, o por qué tengo que confesarme, o por qué estoy viviendo este tiempo que se llama Cuaresma. Porque si no hay fe, es como quien me dice que hay que, no sé, yo, por ejemplo, no juego Free Fire. Sé que algunos juegan. Entonces, claro, alguien me vienen a hablar de esto. ¿Qué es lo que compran esto de Free Fire? Compran las diamantes. Las monedas de juego. Monedas, tal. Entonces, claro, a mí me hablan y yo digo, bien, está bueno que lo hagan, ¿va? Pero yo no lo entiendo. Yo en particular, claro. Dilson Salinas no lo entiendo. Entonces, es lo mismo, pero porque yo no estoy ahí, no vivo eso, ¿no? Entonces, claro, guardando la diferencia en que un juego es un juego y la fe es la fe, pero igual quien no vive mi fe va a ser muy difícil que entienda. Pero también es el momento para dar testimonio de la radicalidad de mi vida. Entonces, es un tiempo súper chivo para esto, para decir, hey, con esto yo puedo dar testimonio de que soy cristiano. Y no, que no me dé pena, porque ser cristiano es pertenecer a una fe maravillosa que tiene 2000 años que nadie la tiene. Pertenecer a una familia que es la iglesia, pero sobre todo experimentar un amor que nadie lo experimenta allá afuera, por más que lo quiera. Entonces creo que esto, ¿no? Dos cosas. Primero, dar testimonio, pero eso no tener miedo de publicar, ¿no? Cosas de la Cuaresma, aunque vas a encontrar ahí personas que te van a tirar hate, qué sé yo, ¿verdad? Entonces que te van a decir un montón de cosas. No pasa nada, pero estás dando testimonio y estás viviendo tu fe. Y dentro de una gran comunidad, es importante saber que no estás solo. Que hay hoy ha subido el número de cristianos, ¿no? Gracias a Dios, según las estadísticas, el número de católicos. Que hay 1.400 millones de personas en el mundo que están viviendo lo mismo que vos. O sea, dentro de un grupo de 5, que 4 o 3 te digan, ¿y para qué haces eso? Pues no sé, anda a preguntarle a los otros 1.400 personas por qué lo están haciendo. Sí. Entonces es un momento para dar testimonio, pero y luego a veces es verdad que también este tiempo sirve mucho dejar un poco la red, cuesta, pero te va a servir para saber valorar las cosas importantes. No quiero decir que las redes no sean importantes, son importantes porque nos hacen acercarnos a los demás, pero cuando yo me privo de cosas buenas, empiezo a saber qué realmente es lo más importante y lo más primordial en mi vida.
Entonces, el Papa lo decía el año pasado en el mensaje, hablaba del desierto, ¿no? Y decía, en el desierto se aprende a valorar lo importante. En el desierto, imagínense, Bessie y Kevin, yo llegara, ustedes lleven un mes en el desierto y yo les diga, ¿qué quieren? Sin beber agua y sin comer. Y yo les pregunto, ¿qué quieren? ¿$1 millón o un vaso con agua? El agua. Claro, humanamente todos vamos a decir el agua, porque ¿qué van a hacer con $1 millón en Deshidratado. el desierto? Exactamente, deshidratado, te vas a morir, ¿no? Te vas a decir, sí, quiero el agua, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya aprendiste a valorar en medio del desierto qué era más importante, ¿no? Entonces, sí. o que te digan, ¿qué querés? No, esto, que sea una casa, dado un plato de comida, ¿no? Elegir un plato de comida. Entonces, en el desierto, a veces alejarse de un montón de cosas, también de las redes a veces, uno tiende a valorar y decir, pensaba que no podía vivir sin redes, y pudiste. Y empezaba a valorar y decir, hey, sí, puedo vivir, y además reconozco, por ejemplo, empiezo a valorar el amor de mi familia, o el amor de Dios, y así. Pero bueno, es un sacrificio grande en este tiempo, dejarse un poquito de las redes. Que se alejen de las redes, pero no de la radio, por favor, ¿no? Sí, amén. Sí, de hecho, lo que hice muy cierto, o sea, que al final de cuentas son como sacrificios que hacemos por Dios. Entonces, qué más grande el sacrificio que hizo por nosotros. Entonces ya es como parte de también poder dar nuestro granito de arena, ¿verdad? Para contribuir a todo esto. Y sí. Bueno, lastimosamente ya se nos terminó el tiempo. La verdad es que tan importante que ha sido, o sea, interesante sobre todo este tema y hablarlo con ustedes, la verdad, se ha ido volando, la verdad, este programa que lastimosamente tenemos que estar cerrando, y le vamos a pedir a ustedes que si nos podía hacer la oración final. Claro que sí. No, y agradecerle muchísimo, ¿no? Tanto a Bessie, a Kevin, a todos los de la radio, a todos los hermanos de la Comu también, al que tanto cariño les tengo, bien lo saben, sobre todo, pues muchos nos conocemos, ¿verdad? Y eso, ¿no? El cariño tremendo, y sobre todo eso, les encomiendo mucho siempre, encomiéndenme por favor a mí, en esta experiencia, aquí estamos estudiando arduamente, entonces es interesante esta vida, ¿no? Y les encomiendo aquí cerquita del Papa, también, ¿no? Y cerquita de San Pedro, que me queda aquí. Digo, no vivo en el Vaticano, pero está aquí, me abro la puerta, la ventana y logro ver la punta de la cúpula de San Pedro, eso es una realidad. Entonces les encomiendo desde aquí y a vivir este tiempo de Cuaresma, y ojalá que puedan ser ustedes también, cada uno de nosotros, signo de esperanza. Amén. Por ratos se ve la cosa gris, oscura, pero bueno, la esperanza siempre no defrauda, ¿no? Amén. Que Dios me les bendiga, y claro, hacemos la oración, le pedimos al Señor que sea nuestro refugio, nuestro anhelo, que sea el que nos dé la esperanza también. Amado Dios, te damos gracias por este momento que nos ha permitido poder vivir este encuentro de fe, este encuentro de cara a ti en la vivencia de este tiempo de Cuaresma. Te pedimos, Señor, que caminemos de tu lado, que aprendamos a reconocer ese amor que se ha llevado hasta el extremo, porque nos has amado hasta el extremo. Queremos mirar, Señor, también en medio de ese sufrimiento, en medio de tu cruz, y aprender a cargar la cruz contigo. Que nuestro día a día, nuestros pequeños sacrificios o nuestros grandes sacrificios sean también signo de abrazar la cruz, de amar la cruz, de besar la cruz, y de poder ayudarte, como Simón el Cireneo, también a cargar tu cruz, aunque sea con un poquito de nuestra vida. Madre Santísima, intercede por nosotros, que a los pies de tu Hijo en la cruz también supiste amar con dolor, amar hasta el extremo.
Señor, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se derrame sobre cada uno de ustedes, su familia, sus proyectos, y permanezca siempre. Amén. Bueno, Padre, muchas gracias, la verdad, por su sí, la verdad, por haber asistido a este programa, por aguantarnos. y sobre todo por el amor, ¿verdad? Por cómo usted se comunica, la verdad, de que transmite esa esperanza de la que también habló en ese programa, la verdad. Un gusto, y eso. Hay que estar siempre dedicar a Jesús, que ahí está todo. Esa es una realidad. Muchas gracias, Padre, se le agradecemos de verdad un montón. Y pues lo esperamos nuevamente en algún otro episodio para hablar de otros temas. Muy bien, encantado. Se le agradecemos mucho por su sintonía y pues lo esperamos como siempre el próximo lunes a las 8 de la noche en Jesús Joven. Nos vemos, bendiciones. Gracias por acompañarnos una vez más en Jesús Joven. Te esperamos todos los lunes a las 8 p.m. en radioelsalvadordelmundo.com.